pasada vimos cómo usamos la función sigmoid para hacer predicciones entre 0 y 1, que correspondían a probabilidades, y hoy tenemos que ver cómo calculamos el costo de nuestras predicciones, ya que cuando es binario no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, valores entre 0 y 1, y lo único que haría es calcular distancias entre lo predicho y lo verdadero, entonces estos valores me van a quedar muy chiquititos. Si yo predije 0 y era realmente 1, esto lo voy a elevar al cuadrado y esto me da simplemente 1. Y si yo predije 1 y en realidad era 0, lo elevo al cuadrado y esto me da 1. Esto es un costo muy chiquitito para un error bastante grave. Si yo predije 0 y en realidad era 1, es como que hay una distancia muy grande entre mi predicción. Porque yo predije que era 0% cuando en realidad era 100%. Entonces, tengo que buscar alguna forma de magnificar esta diferencia. O sea, de que no me da igual que yo haya predicho 0 y lo verdadero sea 1. Porque la verdad que me da un costo de 1 muy chiquito para un error muy grande. O sea, si vos decís que hay un 0% de que alguien tenga un tumor maligno y en realidad tiene un 100%, ahí tenés un error muy grande. Comparado con lo mismo, si vos decís que hay un 100% y un 0%, ahí el error es muy grande como para decir que es simplemente 1. Entonces nosotros creemos que estas diferencias, si yo me voy contra los extremos, tiendan a infinito. Si vos decís que es 0 cuando en realidad es 1, el error va a ser infinito. Y si vos decís que es 1 cuando en realidad es 0, esto va a ser infinito. Igual esto del infinito ya lo vemos porque va a aparecer mejor reflejado en la ecuación. Entonces, hay que introducir algunos conceptos básicos de probabilidad que serían: si y igual a 1, la probabilidad, o sea, si la verdadera es igual a 1, la probabilidad de que dado x, que es mi entrada, yo tenga y, va a ser igual a lo predicho. ¿A qué me refiero a esto? La etiqueta verdadera es 1. Entonces, para el dato que yo tenga, lo verdadero es 1. O sea, es 100%, no sé. El tumor es maligno. Y después yo denoto la probabilidad de que dado una X, yo obtenga... No, perdón, la 3. Bueno, de que dado una X, yo obtengo Y. Esto va a ser la predicha. O sea, yo le ingresado una X, la probabilidad de que yo tenga Y, que es 1, va a ser mi predicción. Esto se traduce en, vos ingresás una X al modelo, y después lo que vas a tener es una probabilidad de que eso sea lo verdadero, de que eso sea 1. En caso contrario, si el verdadero era 0, la probabilidad de que X, de que dado una X, esto me dé Y, va a ser 1 menos Y. ¿Por qué? Porque acá yo voy a querer que mi Y esta, la Y predicha, sea 1. Entonces 1 menos 1 me dé 0. La idea es que si esto es igual a esto, voy a estar haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Si yo tengo Y igual a 0 y tengo la probabilidad de que me dé Y dado X, esto va a tener que ser igual a 1 menos lo predicho. ¿Por qué? Porque yo tengo la verdadera, que es 0. Y yo quiero ver cuál es la probabilidad de que entrada una X, que es mis datos, yo tenga este 0. Y esto va a ser igual a 1 menos lo predicho. Entonces, si yo ciertamente predije 0, que es igual a Y, si lo predicho es igual a lo verdadero, esto va a quedar 1 menos 0. Entonces, la probabilidad de esto va a ser 1, va a ser 100%. Entonces, yo voy a estar haciendo las cosas bien, porque voy a tener un 100% de certeza de que entrada una X me va a salir Y igual a 0. ¿Más o menos me siguen hasta ahí? ¿O ahí el...? Okay. Y acá es lo mismo. Acá es hasta, inclusive diría más fácil, porque yo tengo la Y verdadera es 1. Entonces, la probabilidad de que en cada una de X yo tenga 1 va a ser mi predicho. Entonces,
Si yo tengo que lo predicho es igual a 1, voy a estar haciendo las cosas bien porque lo predicho va a ser igual a lo verdadero. Mientras que, si esto es 0, esto me va a decir que la probabilidad de que yo tenga un 1 dado la x, que es un ejemplo de entrenamiento, es 0. Esto se traduce en que yo predije en que yo predije y igual a 0 dado esta x. ¿Hasta ahí me siguen con lo de las probabilidades? El concepto es que simplemente yo tengo acá un y y lo que hago es la probabilidad de que yo obtener ese dato dado x. Y eso se traduce en simplemente la predicción. Porque la predicción es una probabilidad de que yo dado un dato obtenga una salida. Pero lo que yo siempre quiero es que esa probabilidad sea el 100% con respecto a y. ¿A qué me refiero? A que si vos le entras un dato, lo que yo quiero es que la probabilidad de que ese dato sea igual al verdadero sea del 100%. Yo siempre quiero que lo predicho sea igual a lo verdadero. Entonces quiero que esta probabilidad sea del 100%. O sea que, dado una x cualquiera, la probabilidad de que mi predicho sea igual a lo verdadero sea del 100%. Y no del 0%, que sería cuando son completamente opuestos. Cuando tengo un 1, o sea, cuando tengo un 0 en lo predicho y un 1 en lo verdadero. ¿Ese concepto se entendió bien o...? Luis, sí, esto es algo diferente a lo que vimos el lunes, que a veces no podía nunca llegar a ser 1 ni 0. O sea, va más o menos de la mano, porque estamos hablando todavía de probabilidades. ¿Te acordás que yo puedo tener del 0 al 100% de las probabilidades? Pero sí, todavía no tiene nada que ver con eso que no llega al 0 y al 1. El 0 y el 1, muy bien dicho, ya va a aparecer acá en la ecuación, pero vamos por partes. Primero se entendió entonces esto de que necesito sacar una probabilidad de que, dado una x, yo obtenga el dato verdadero, ¿no? Y esa probabilidad se traduce en mi predicción. No siempre, o sea, bueno, cuando es 1 sí, porque si la predicción es 1, significa que hay 100% de probabilidades que dado una x, yo prediga un 1. Mientras que si mi predicción tiene que ser un 0, se traduce en, dado una x, ¿cuál es la probabilidad de que yo prediga un 0? Y 1 menos mi predicción. O sea, si mi predicción es del 100%, o sea, si predigo un 1, me va a dar 0%. Si yo predije un 1, esto me va a dar que hay 0% de probabilidad de que yo, dado una x, prediga un 0. Mientras que si predije efectivamente un 0, me va a dar que hay un 100% de probabilidad. Porque yo ingreso x, que puede ser, no sé, el tamaño de un tumor, por ejemplo, ¿no? Y quiero ver cuál es la probabilidad de que yo prediga un 0. Y eso va a ser 1 menos mi predicción. Si mi predicción es 0, tengo un 100% de probabilidad. Si mi predicción es 1, tengo 0%, porque estoy en el lot, o sea, me muevo a la otra punta del espectro. Paso de tener un 100% de probabilidad de predecir un 0 a un 0%, porque si predijo un 1, no es un 0, ciertamente. Bueno, esto lo podemos reformular de esta forma. Al principio suena un poco raro de ver, pero vayamos por partes. La probabilidad de que yo tenga cualquier y dado x se traduce en la predicha elevada a la real por 1 menos la real, no, 1 menos la predicha a la 1 menos la real. Esto, para deducirlo así más o menos intuitivamente, lo que podemos hacer es reemplazar con datos verdaderos. Entonces, digamos, quiero ver la probabilidad de que yo prediga un 0 dado x y digamos que mi predicción fue de 0. Entonces lo que hago es, la predicha es 0, la verdadera es 0. Esto se va a hacer 1. Por 1 menos la predicha es 0, no sé por qué voy a escribir, elevado a la 1 menos la verdadera que es 0. Esto me va a quedar, perdón, 0 a la 0 es 0, no es 1. Pequeño error conceptual.
Y esto me va a quedar 1 elevado a la 1, esto es 1, y me queda 0 por 1. Ah, no. 0 a la 0 es 1, otra vez. Entonces esto me queda 1 por 1. Ahí está. Y ahí sí, tengo un 100% de probabilidad de predecir un 0 si yo... de predecir un 0 si mi predicha es 0. O sea, si mi dato verdadero era 0 y yo predije efectivamente un 0, puede tener un 100% de probabilidad de predecir un 0. Caso contrario, digamos que yo tengo que la predicha es igual a 1 cuando en realidad la verdadera es 0. Entonces, si reemplazo en la ecuación tengo la predicha que es 1 elevado a la verdadera que es 0 por 1 menos la predicha que es 1, esto ya me queda 0, elevado a la 1 menos 0, esto me queda 1 a la 0, 1 por 1 menos 1, 0 y elevado a la 1, esto me va a quedar 0, entonces esto me queda 0. Entonces esto se traduce en, si yo predije un 1 y el dato verdadero era un 0, la probabilidad de que prediga ese 0 va a ser un 0%. Si predije un 1, no voy a poder predecir un 0. O sea, la probabilidad de que yo prediga un 0, habiendo predicho un 1, es del 0%. Si me muevo en las mitades, si por ejemplo acá pongo 0,5, acá me va a dar cierta probabilidad, porque si yo predije que hay un 0,5%, acá no va a ser 0% de que yo prediga un 0, sino que puede ser otro 0,5%. ¿Me explico? Si tengo 50% de predecir un... O sea, si mi predicha es 50%, o sea, estoy 50% que es un 0, 50% que es un 1. La probabilidad de que yo prediga un 0, dado una X, va a ser del 50%. Esto simplemente es para expresar estas dos y no tener dos condiciones. Entonces, yo acá lo que hice fue juntar estas dos condiciones en una sola ecuación. Si se dan cuenta, lo único que hice fue, siempre puse acá la predicha, acá puse 1 menos la predicha, porque este sería, por ejemplo, en el caso en el que yo predigo un 0, y lo elevé a la verdadera. Cosa de que, acá se acuerdan, si la verdadera es 1, acá elevo a la 1, o sea, me queda 1 a la 1, y si acá 0 me quedaría 1 menos 0 a la 1 menos 0. ¿Se entiende? Lo único que hice fue reemplazar estas dos acá adentro. Simplemente para unificar las dos ecuaciones en una. Y que no me quede una condición. Bueno, esto ahora se pone un poco más denso porque yo aplico el logaritmo. El logaritmo lo voy a aplicar para que mi costo le dé esta importancia de que cuando yo cuando yo predigo totalmente lo opuesto, si yo predigo un 0 y en realidad era un 1, al aplicar el logaritmo, lo que voy a terminar teniendo es que esto se va a penalizar con un costo infinito. Como bien dijo Lucio, igual, como yo nunca voy a predecir 0, el costo nunca va a ser infinito, pero sí va a tender a infinito, lo cual es muy importante porque si yo le estoy errando por mucho, el costo me va a penalizar fuertemente, me va a decir, acá hay un error muy grave, porque en vez de predecir 1, vos predijiste 0, entonces hay que moverse mucho. Este 0 en realidad no es un 0, porque yo nunca voy a poder predecir 0, sino que puede ser un 0,001. Pero igual me va a dar un costo muy grande. A medida que esto tienda a 0, el costo va a tender a infinito. Pero ya vamos con eso. Si yo aplico el logaritmo, las dos partes de la ecuación, acá esto es como una ecuación, entonces si yo hago el logaritmo de la probabilidad de que yo tenga y dado x, va a ser igual al logaritmo de todo lo que tenía allá. Entonces voy a tener el logaritmo de lo predicho elevado a lo verdadero por 1 menos lo predicho elevado a 1 menos lo verdadero. Aplico el logaritmo porque las propiedades del logaritmo, si bien las recuerdan, me dicen que si yo tengo una multiplicación puedo expresarlo como una suma. ¿Se acuerdan de esa propiedad de los logaritmos? Si yo tengo el logaritmo de todo esto y esto está multiplicado por esto lo puedo expresar como una suma, que es lo que voy a hacer a continuación. Vale. Eso es si quiero hacer la probabilidad para todos, pero por ahora quedémonos como que estoy haciendo para un ejemplo de entrenamiento. Lo que refiere a esto, el logaritmo de Px, es que si uno tiene varios ejemplos de entrenamiento, lo que tiene que hacer es multiplicar las probabilidades de todos los ejemplos de entrenamiento.
Pero por ahora no me interesa que nos quedemos con esto porque se va a poner muy complicado, pero sí con... No lo voy a escribir en su momento. Esto se va a reexpresar como el logaritmo de lo predicho elevado a lo verdadero más el logaritmo de 1 menos lo predicho elevado a 1 menos lo verdadero. Hasta acá lo único que hice fue escribir estos dos como dos sumas de logaritmos, ¿no? Y una última propiedad de los logaritmos me dice que yo puedo hacer que lo que tengo elevado acá lo vaya multiplicando acá. ¿Recuerdan eso? Si yo tengo una potencia en los logaritmos, la puedo expresar con una multiplicación. Entonces yo... de la suma. ¿Qué hiciste del lado derecho ahí? ¿Acá o acá? Ahí. Acá yo tengo una multiplicación de dos cosas. Y por propiedades de los logaritmos, o sea, si tengo un logaritmo de, no sé, logaritmo de A por B, es lo mismo que escribir logaritmo de A más logaritmo de B. Esa regla la tenían, ¿no? Y también si tengo el logaritmo de A a la B, esto va a ser lo mismo que escribir B por el logaritmo de A, ¿o no? Entonces, el paso final para escribir toda la ecuación va a ser escribir y por el logaritmo de lo predicho más 1 menos lo verdadero por el logaritmo de 1 menos lo predicho. Esta expresión se nos es muy útil porque reemplacemos con algunos valores así la entendemos mejor. Digamos que yo tengo que la verdadera es 0 y mi predicha es 1, ¿no? Entonces lo que tengo es 0 por, no me importa qué, va a dar 0, entonces esto se hace 0, más 1 menos lo verdadero, 1 menos 0, entonces 1, por el logaritmo de 1 menos 1. El logaritmo de 0 no existe y por eso es que tiende a infinito. El logaritmo de 0, para que cualquier número me dé 0, por ejemplo, el logaritmo me dice 10 a la cuarto me da 0. Para yo llegar a 10 a la a igual a 0, debería conceptualmente elevarlo a la menos infinito. Matemáticamente igual, esto está mal, no, yo no puedo elevar 10 a la menos infinito y obtener 0, pero se entiende el concepto que para yo obtener algo igual a 0, o sea, 10 elevado a la a igual a 0, lo que voy a tener que hacer es elevar este 10 a un número infinitamente negativo, ¿o no? Entonces esto va a tender a negativo, entonces me va a quedar 1 por menos infinito. Y esto va a ser mi costo, mi J. ¿Se ve bien o ya se perdió un poco? Ah, es que tengo esto, perdón. Yo acá lo que tenía es 1 por menos infinito, que esto va a ser 10 elevado a x igual a 0, ¿no? El logaritmo de 0. Acá. El logaritmo de 0. Conceptualmente está mal el menos infinito, pero recuerden que como nosotros nunca vamos a predecir igual a 0, siempre voy a estar entre 0 y 1, siempre decir un 0 y un 1, siempre estando muy cerquita, pero nunca justo en 0 y en 1, esto va a tender a menos infinito. Entonces el costo, cuando yo predije un 0, no, cuando yo predije un 1 y en realidad era un 0, va a ser menos infinito. Por ello es que yo le hago el menos. Por eso es que yo hago el menos. ¿Ven que acá hay un menos? Bueno, esto a lo que refiere es que a esta expresión que yo puse acá, lo único que le hace es le agrego un menos. Cosa de que el valor que me da acá haga lo opuesto. Y no me den estos costos negativos. Porque si no, ¿se acuerdan de que si yo tengo costos negativos, lo que voy a estar haciendo es, en algunos voy a estar sumando y en otros voy a estar restando. Entonces lo que voy a poder terminar haciendo es que capaz que me da un costo 0.
entre sumar y restar costos, me da que es un costo cero. ¿Se va entendiendo por qué pongo el negativo? Si no, fréname, ¿eh? Si se perdieron en alguna parte. Ok. Vayamos con otro ejemplo. Digamos que ahora yo predigo un 0, bueno, voy a borrar un poco. Digamos que yo predigo un 0 y en realidad era un 1. Si se van dando una idea en la ecuación, ya pueden ir reemplazando, pero si no, igual lo vamos a hacer acá. Una pregunta es, Sí. lo que no, o sea, entiendo el concepto, lo que no entiendo es cómo se aplica después en el gráfico en 0 y 1. ¿Cómo que gráfico? Claro, porque lo que habíamos visto en la clase anterior del gráfico. La onda. Sí, ¿cómo sería el 1 ahí en la definición de todo? O sea, si yo vuelvo a graficar, si yo vuelvo a escribir la ecuación, que era 1 sobre 1. Ah, no estoy escribiendo. Bueno, no me dejes escribir álgebra. Pero ¿se acuerdan que yo tenía una más o menos serpiente que iba entre 0 y 1? Era algo así. Acá estaba el 1, acá estaba el 0. Este sería el eje de las Y, este sería el eje de las X. Esto se acuerdan, ¿no? Lo vimos el lunes. Sí. Estas son mis predicciones. O sea que acá en el eje X voy a tener las X, literalmente, y en el eje Y voy a tener mis predicciones. Entonces yo voy a tener predicciones que van entre casi 0 hasta casi 1, sin llegar a tocar el 1 y sin llegar a tocar el 0. Es el concepto de una función asintótica. Es asíntota a 1 y asíntota a 0. No llega a 0 y no llega a 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo y tengo la función g de z era 1 sobre 1 más e a la menos z, siendo z wx más b. Pero por ahora, olvidémonos de qué es esto y simplemente z es un número después de todo, ¿no? Me va a dar un número a la x. Entonces, si yo tengo 1 sobre 1 más e a la menos infinito, por ejemplo, esto me va a dar casi 1. O sea, nunca te da 1, nunca te da 0. Nunca me da 1, nunca me da 0. ¿Por qué? Porque yo tengo 1 sobre 1 más un número que tiende a ser 0, pero nunca llega a ser 0. E a la menos infinito, teóricamente, es casi 0, pero nunca llega. Nunca tengo menos infinito. ¿Eso por decir que tenemos costo o por qué nunca puede llegar a ser 100% 1? Por la definición de la función en sí, como, o sea, las probabilidades van entre 0 y 1, ¿no? Y yo nunca voy a decir que corta en 0 y corta en 1, porque si no, pongámonos a pensar. Si yo tengo una x muy grande, ¿no? Digamos que me da 1. Si tengo una x todavía más grande, no me puede seguir dando 1, porque no tendría sentido que para dos x diferentes me dé exactamente el mismo valor. ¿Se acuerdan que la definición de función es algo que para dos x diferentes, o sea, que no puede tener la misma y, no puede tener dos x para la misma y. Era algo así. O sea, yo no puedo tener esto. Esto no era una función porque yo lo he cortado 2 veces. Acá es algo como eso, pero es con las x. Yo no puedo tener dos predicciones iguales para dos entradas diferentes. O sea, a cada entrada le va a corresponder solo una predicción. Y viceversa. Cada predicción solo corresponde. Claro, tengo infinitos porcentajes entre 0 y 1 sin llegar a 0 y 1. Porque como nunca llego, o sea, si tuviese alguna forma de decir que mi x es menos infinito, o sea, que mi z es menos infinito, perfecto. Pero como siempre hay un número más grande para ir, siempre puedo tener una x más grande, por ejemplo. En el caso de los tumores, digamos que yo llevo un tumor que tiene, por decir así, 1 kilómetro. Bueno, yo puedo seguir para adelante. Puedo tener 1000 kilómetros. Puedo tener hectómetros. O sea, yo puedo seguir infinitamente y si corto en algún momento, eso va a hacer que ya la función deje de tener sentido porque es como que trunco la función. La función, la idea es que sea continua. Si yo hago que venga acá y se trunca acá, o sea, a partir de, no sé, 8 me prediga todo 1,
va a perder cierto sentido porque no es lo mismo uno de 1 millón que uno de 20 millones. Va a haber una diferencia muy chiquita porque ya estamos casi en 1, pero va a haber diferencia. No es exactamente igual, como uno podría decir. Por eso es que esto va a tender a 0, o cuando, por ejemplo, tengo que z es infinito, que z es menos infinito, esto va a tender a infinito. Al infinito es casi infinito, pero nunca llega a ser infinito. Va a ser un número muy grande. Entonces yo voy a tener 1 sobre 1 más e a la casi infinito y va a tender a 0. Pero no va a llegar a ser 0. Nunca llega a ser 0, nunca llega a ser 1. Sí llega a ser todos los valores entre medios. Puede ser 0,5. Si yo reemplazo con 0, me va a quedar 1 sobre 1 más e a la 0. Esto es 1 sobre 2. Esto es 0,5. Y vos con la redefinición de costos sacás el porcentaje que en el que se encuentra el eje de X y el eje Y entre 0 y 1. Con la redefinición del costo, lo que yo hago es, ¿se acuerdan que antes usábamos el error cuadrado promedio? Que era, yo agarro cualquier dato y ese dato, como era un número, lo que hacía era, hacía la diferencia entre lo predicho y lo verdadero. Siendo estos dos números. Eran dos números escalares. Era el tamaño de una casa. Si yo predije que valía 800 y en realidad valía 900, y esto lo elevaba al cuadrado, entonces me iba a quedar un error de 100 al cuadrado. Hasta ahí se acuerdan, ¿no? Lo que ahora hice es, como estoy trabajando con probabilidades, cambiaron las magnitudes. Yo ahora estoy trabajando entre 0 y 1. Ya no estoy trabajando en los números reales. Antes trabajaba con números reales. Yo podía tener también cosas negativas. Esto podía ser menos 800. Menos 800. No el costo, sino que mi predicción. O sea, yo podía tener menos 800 más 1400. Podía tener absolutamente cualquier número real. Ahora cambió. Y ahora solo puedo tener valores entre 0 y 1, que son probabilidades. Entonces, ya no tendría sentido calcular diferencias entre probabilidades, porque cuando yo predigo un 100% mal, la penalización en cuanto a costo es muy chiquita. Es un 1. Si yo le erré por un 100% a lo verdadero, le pifié solo por un 1, que es muy poquito. Y yo quiero que en realidad eso sea absolutamente grande. O sea que, si yo le erré un 100%, estuve muy lejos, estuve, como así decirlo, a años luz de lo verdadero. Y así es como llego al infinito. O sea, planteo todo esto que digo, estos son todos valores entre 0 y 1. No tendría sentido reemplazar por un 80, un 20, un menos 50. Tienen que ser todos valores entre 0 y 1, si no, esta función no sirve. Entonces, si yo tengo que mi predicción, por ejemplo, era 0 y lo verdadero era 1, mi predicción es 1 y lo verdadero era 0, el costo me va a terminar dando menos infinito. Si es que no toco esta función. Y como bien se acuerdan, si me da menos infinito, en realidad si me dan números negativos, no me sirve porque se empezarían a anular los costos. Yo tendría costos que van positivos, o sea, costos que suman al costo y costos que restan. Entonces, entre la suma y la resta voy a terminar teniendo casi 0. O al menos se va a empezar a compensar, que es lo que no quiero. Yo cada vez que le erro, cada vez que tengo un error, cada vez que tengo un costo, lo quiero sumar. Por eso es que aplico el negativo. Con el negativo lo que hago es que estos menos infinitos se transformen en más infinitos. Igual, como tal, nunca va a llegar a ser infinito. Siempre va a tender, a menos que yo pueda, de alguna forma, predecir un 0 o un 1. Pero para que funcione toda esta lógica de las probabilidades, yo siempre predico entre 0 y 1 sin llegar explícitamente al 0 y al 1. Okay. Abro el espacio a preguntas si quedaron todavía más. ¿Se entendió entonces? Sí, ahí lo entendí. Lo del logaritmo lo hago simplemente para dar esta ponderación, porque el logaritmo es casi como una excusa para que si yo le erro por un 100%, el costo se magnifica infinitas veces. Entonces, si yo hice, esto funciona para ambos lados, si yo predigo
un 0 y era en realidad un 1, el costo me va a dar también de infinito. Y viceversa. Si yo predigo un 1 y en realidad era un 0, el costo también me va a dar infinito. Y con esta redefinición del costo vos podés hacer los ifs para decir, bueno, es un perro, no es un perro, es indefinido. O sea, con esta definición del costo, lo que yo voy a poder hacer, ¿se acuerdan de la derivada? Que yo tengo que tomar la derivada con respecto al costo. Una vez que yo tengo el costo, puedo optimizarlo. ¿Por qué? Porque ahora tengo una medida más tangible de cuán mal está yendo el algoritmo, ¿o no? Ahora ya sé cuán mal está yendo el algoritmo, entonces ya sé por dónde tengo que ir. Una vez que ya tengo el camino por donde tengo que ir, lo único que tengo que hacer es actualizar las W y las B, que estaban acá, están en la Z, para que la predicción sea la correcta. Por las dudas hacemos una recapitulación de lo que teníamos que llevar nosotros. Esta sería la ruta de aprendizaje de lo que venimos viendo. Vimos el modelo lineal, la regresión lineal. El costo cuadrado. Primero hacemos la diferencia y después lo vamos al cuadrado. Optimizamos el modelo. Encontramos los parámetros W y B que hacían que el costo sea el menor. ¿Se acuerdan de la parábola? Definimos modelos de varios rasgos. ¿Se acuerdan de que ahora yo puedo tener un vector de rasgos y un vector de pesos? Ahora tenemos modelos logísticos. O sea, van entre 0 y 1, asignan probabilidades. Y ahora tenemos costos para problemas binarios. Porque no nos sirve este costo cuadrado, sino que tengo que redefinirlo para que el costo se adapte a esta lógica de ir entre 0 y 1. Sí. Los costos para problemas binarios siempre son modelos logísticos. Sí. No voy a hacer nunca un costo de estos cuando estoy en regresión lineal. Porque no va a tener sentido y no va a funcionar. Los invito igual, si quieren, la clase que viene lo hacemos, en reemplazar con algunos valores, así vemos cuánto nos va dando el costo. Y a ver por qué tiene tanto sentido usar este costo y no el cuadrado, y por qué no usamos este también en la regresión lineal. Pero bueno, nos vemos en la clase que viene.